americano y la arqueología de sociedades cazadores-recolectores de Sudamérica. Sus aportes incluyen la generación de modelos teóricos, investigaciones zooarqueológicas y actualísticas, así como abordajes que enfatizan el estudio de los procesos de formación del registro arqueológico, como por ejemplo la taxonomía regional. Ha recibido múltiples reconocimientos. Entre los más recientes está el Premio de la Excelencia de Arqueología de América Latina y el Caribe, otorgado en 2014 por la Sociedad de Arqueología Americana. En 2021 fue elegido miembro internacional de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América para la sección de Antropología, en reconocimiento de la continuidad y carácter destacado de sus logros en la investigación científica. Genial. Gracias, Marina, por la presentación de Luis Borrero. La conferencia que hoy nos presenta el doctor Luis Borrero se titula El debate sobre el poblamiento de América, criterios de aceptación de evidencias y de rechazo de críticas. Luis, te pedimos por favor si podrías compartir tu presentación. ¿Sí? Vale, a ver, modo de presentación. Está todo perfecto, genial. Bueno, Luis, cedemos la palabra. Te agradecemos profundamente por esta oportunidad que nos das de tenerte y de inaugurar este ciclo de conferencias. Gracias por esa generosidad. Y quiero no olvidar tampoco de agradecer a nuestros colegas estudiantes de la universidad, Dani Tarrillo, Brunella Brescia y el colega John Flores, que nos colaboran con mucha paciencia en estos temas técnicos y ayudándonos a recolectar todas sus preguntas al final en la sección de preguntas y respuestas del webinar. ¿Sí? Sin más, muchas gracias, Luis, y la palabra es toda tuya. Bueno, muchas gracias Antonio, muchas gracias Marina por sus palabras, por su presentación y por haberme incluido en este ciclo y haberme dado el lugar de iniciarlo. Es un honor muy grande que aprecio mucho y eh, voy a tomar la oportunidad para presentar mi forma de ver estos temas que nos convocan, ¿no? Hablaré sobre el debate. Es uno de los muchos debates que tiene el poblamiento de América, no es el único. Aquí ilustro con una lámina tomada del trabajo de Potter et al. Ilustro una, eh, en una lámina sencilla, gente moviéndose, eh, poblando América, se está implicado, ¿no? Eh, Esta gente en una lámina única está moviéndose claramente como en una dirección, se están mirando entre sí, están considerando es un buen lugar, es adecuado, nos conviene seguir, pero van como en una dirección, ¿no? Seguramente el poblamiento no fue una cosa así tan direccional, fue una cuestión multidireccional, este, oeste, sur, norte, de acuerdo a múltiples criterios, muchos de los cuales escapan a nuestras consideraciones y algunos de los cuales podemos más o menos evaluar, pero el resultado es, en términos de matemáticas, un vector, y ese vector termina siendo hacia América. Primero un lugar, después otro, y después, si bien es un continente que nunca ha sido saturado, no está saturado ahora, eh, 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 ha sido ocupado en forma de parches a lo largo del tiempo, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Entonces, pero primero lo más importante. Gracias Antonio y gracias Marina. Tú sabes, Antonio, muy bien cómo pienso, por lo que esta invitación es a la vez de un honor, es un testimonio a la amplitud de criterio que rige este ciclo, ¿no? Que lo celebro. Como escucharán, creo que eso es lo que requiere el tema del poblamiento, amplitud de criterio. La crítica tiene una misión muy importante. Esa misión es evaluar la calidad de la información que ponemos sobre la mesa para discutir. De ninguna manera está restringida a los sitios más viejos. Este es un tema que probablemente voy a reiterar a lo largo de mi presentación, ¿no?
Los criterios se aplican a todos nuestros trabajos. Recientemente participé en la publicación de un trabajo en el cual Víctor Sierpe es el primer autor, en el que evaluamos una cuestión del poblamiento de una región de baguales en el sur de la Patagonia chilena, y ese trabajo fue evaluado. Los evaluadores criticaron cosas, dijeron esto está mal, esto está bien, esto debe explicarse mejor, y eso hacemos para compartir y tener un trabajo cribado acerca de lo que el equipo dirigido por Víctor Sierpe piensa acerca de esa región de baguales en la que estamos trabajando. Entonces, eso es algo que debemos extender a todos y cada uno de los casos, ¿no? No hay criterios especiales para aquellos arqueólogos que piensan que hay un poblamiento muy viejo. No, son los criterios que se aplican a la arqueología en general, de los que nos servimos para hacer una labor que llegue al público cribada. Aquí doy un ejemplo en celeste al pie de la lámina. Ven que nombro Garvey y Mena versus Prentice. Presentado así como versus, no fue una buena elección mía para poner versus, pero es sintético. Es que Garvey y Mena piensan algo que es diferente a lo que piensa Prentice respecto a un sitio en Aysén, en la Patagonia chilena, que es un sitio del Holoceno medio a Holoceno tardío. Y la discusión sobre qué materiales son considerables como actividades antrópicas, cuáles son las evidencias de presencia humana en este alero en el río Ibáñez, es tan, voy a decir, tan álgida como la discusión acerca de lo mismo para un sitio que alguien postula como de 100.000 años, por ejemplo. No hay una diferencia en la calidad de la información que se requiere para ambos tipos de evidencia. Es la arqueología, sencillamente. Entonces, bueno, ¿cuál es un obstáculo para el avance de nuestras ideas? Las evidencias ambiguas. Yo publicaba un trabajo hace unos años, llamaba Ambigüedad, bla, bla. ¿Y a qué me refiero a ambigüedad? Cuando los casos no son claros. No significa, la palabra ambigüedad no significa que un caso sea malo. Significa que hay cosas que no están claras, que deben ser aclaradas. Y esa es la misión de cribar los datos, ¿no? Cuando las evidencias ambiguas encima son presentadas como absolutas, presentadas como, tengo esta evidencia que en general no lo dicen, es ambigua, entre comillas, lo digo yo, que es ambigua, y creo que esto cambia todo y explica el poblamiento de tal y cual lugar. Eso sirve poco, porque presentar como absoluto aquello que es más tenue solo muestra nuestras debilidades metodológicas. Si encima están acompañadas por la ofensa ante la crítica, como me ha ocurrido, y presentaré unos ejemplos personales, me van a disculpar, pero son los que conozco y los que siento que tengo la posibilidad de divulgar más directamente, ¿no? Pero cuando veo que los autores, a quienes les digo, pero este material, ¿cómo responde a la cuestión de la migración vertical de materiales en sedimentos friables ante tal y cual consideración, etcétera, etcétera? Y eso ofende a la crítica, que responde de una manera, vamos a decir, impetuosa. Eso tampoco ayuda. Pero el problema tiene dos caras. Yo cito acá una editorial de la revista Nature de varios años atrás, que dice que quienes no aceptan un poblamiento reciente, o sea, aquellos que están pensando en un poblamiento realmente antiguo, anterior al último máximo glacial, o sea, anterior a 25, 26.000 años atrás, no tienen por qué recibir críticas simplemente por pensar eso. La crítica brutal no cabe, la crítica es crítica para cribar, para lograr hacer transparente la información. Y como el deber de todos nosotros, los de un lado y los de otros, es tener argumentos que han convencido a nuestros colegas, bueno, esa es la tarea, ¿no? Entonces,
Yo pienso que esa editorial de Nature, la haya forzado quien la haya forzado, es anónima la presentación de esa editorial, pero es cierto eso. Entonces va para ambos lados la cuestión. Mantener educada la discusión. Eh, Ambas cosas deben evitarse y el diálogo abierto es parte del objetivo principal. Y creo que esta charla que estoy dando dentro de este ciclo muestra un buen ejemplo. El ciclo es un buen ejemplo de eso. Aquí presento una lámina de Beringia, una sencilla, donde hay sitios que clásicamente entran en la discusión, vamos a decir, para el modelo posterior, ocupación humana posterior al último máximo glacial. Son sitios que tienen, de acuerdo a tal o cual evidencia, 12.000, 13.000, 14.000 años calibrados. Hay algunos ahí como Walker Road, Swan Point, Broken Mammoth, al norte del hielo, Cooper Ferry al sur del hielo, Paisley Capes, y hay muchos otros sitios. Lo que quiero decir es que la cuestión de la crítica también está funcionando con estos sitios. O sea, yo he visitado Broken Mammoth y Swan Point, y son sitios que tienen estratigrafías clarísimas, artefactos clarísimos, eh, de los que es imposible tener dudas. Pero eso no significa que no haya dudas en esos sitios. En todo caso, son otras las dudas. Y el trabajo crítico, las publicaciones con respecto a estos temas, están mostrando cómo hay una interacción que permite ir haciendo más clara la evidencia de aquello que estamos queriendo aprender. No vamos a aprender sobre el poblamiento de América aceptando rápidamente cualquier información que nos presenten sobre la base del criterio de que esté estratigráficamente ordenado, que esté bien fechado, que sean buenos artefactos. Hay mucho más allá de eso. Y esto vale para todos los sitios nuevamente. Estos sitios, entonces lo digo, están en discusión. Habrán visto que Cooper Ferry, por ejemplo, es un sitio para el cual se defienden cronologías de 14, 16.000 años calibrados, y sobre la base de ciertos criterios, Davis sugiere que pueden tener que ver con evidencia que prueba un contacto con la costa pacífica del lado asiático. Y hay trabajos que han dicho, bueno, ¿sobre qué base? ¿Cuál es la base para sostener eso? Entonces, esa discusión, uno lee ambas partes y va viendo con qué se va quedando y cuál es la información que va sedimentando. Sin esa discusión estamos perdidos. Cooper Ferry no puede ser un sitio que se presenta y dice, ah, qué bueno, está bien datado, me lo quedo. No, es mucho más que eso. El proceso es crítica y no significa que el caso esté mal. Muchas veces es con que está incompleto. Y créanme, el trabajo que hacemos en arqueología siempre está incompleto, porque nunca tenemos todo. Los problemas de muestreo que tenemos son inconmensurables. Los problemas de la existencia de un registro arqueológico que revele toda la secuencia, ya sabemos que no existe. Es muchísimo más lejana la distancia entre lo que fue y lo que tenemos. Y eso es lo que hace que debamos operar con cuidado, con cautela en nuestras afirmaciones. Entonces, aclaro, no hay ningún ensañamiento pidiendo aclaraciones, dudando. Es la base del pensamiento racional. Criterios, ¿cuáles son? Claros artefactos, es el clásico criterio, no creados o introducidos por procesos naturales. Contexto estratigráfico intacto. Ya lo digo, yo no creo que esto sea posible. Estratigrafías bien discutidas sí es posible. Intacto, ni siquiera sé qué es intacto. Fechados concordantes, sí, sí, obviamente. Pero créanme, en muchos casos muchos fechados no son concordantes. Y eso no debería, de acuerdo al tratamiento que se le da en cada uno de los casos, llevar fuera de la discusión un sitio. El asunto es que los fechados sean concordantes y los que no son concordantes estén bien discutidos, de acuerdo a criterios compartibles, verificables. Agrego, y que fechen los artefactos. Para muchos de los sitios muy antiguos yo realmente no tengo ningún problema con la cronología.
ninguno. Lo que veo menos claro es en qué forma se relacionan esos fechados con esos artefactos. Vale decir, con el contexto arqueológico del que participarían esos artefactos. O cómo se relacionan con la marca antrópica que haya y cómo se relacionan con los paleoambientes. Después, en un trabajo de Pérez Valareso y colaboradores, se comentan sobre otros criterios que han exigido y que son ciertos. Por fuera de estos han entrado otras formas de evaluar los sitios muy antiguos. Se ha dicho, tienen que tener megafauna asociada. Se ha dicho, tienen que tener fechas estadísticas consistentes. Se ha dicho, tienen que tener como mínimo evidencias de reducción bifacial. Es cierto que se ha dicho eso, pero ninguna es necesaria, en mi opinión. Las comentaré 3 o 4 diapositivas más adelante, estas 3, ¿no? Ahora yo sí quiero hacer una aclaración. Siempre hay una posible confusión entre discusión de la evidencia y criterios de aceptación. No siempre se trata de criterios de aceptación de un sitio para aceptarlo en donde, en el club. No. Se trata la mayoría de las veces en una discusión de la evidencia. Si lo vemos como tal, como discusión de la evidencia y no como un criterio de aceptación, a lo mejor empezamos menos ofendidos la discusión. Y lo que hacemos es discutimos la evidencia y discutimos cuáles son los problemas de tal o cual evidencia, cuáles son las soluciones que se ofrecen para tal o cual problema identificado por tal o cual colega, lo discutimos. Sin discusión no llegamos a ninguna parte. Como dije, voy a repetir muchas cosas a lo largo de mi presentación. Lo veo importante. Pero esta distinción entre discusión de la evidencia y criterio de aceptación creo que es crucial. Agrego un problema con los experimentos. Muchas veces en la presentación y discusión de casos antiguos se alega información llamada experimental. Por eso puse los llamados experimentos. Pues para mí no son siempre experimentos. Yo hace muchos años escribí un trabajo sobre este tema y bueno, es mi posición nada más, ¿no? Pero yo procuré hacer una distinción en aquel momento que era entre experiencias y experimentos. Experiencias era lo que hacía medio de paso, lo que aprovechaba una situación para ver cómo reaccionaba una materia prima al fuego o para ver qué efecto producía un determinado tipo de instrumento sobre un hueso. Y yo distinguí eso de el experimento, que tiene un diseño, que tiene un tempo, que tiene expectativas y que tiene una pregunta que es la que se desea evaluar, ¿no? En algún trabajo mío yo seguí la epistemología de Mary Hess para tratar de distinguir tipos de analogía implicadas en el diseño de un experimento, que eran lo que regía mi capacidad de poder dar sentido a los resultados de ese trabajo. Sin eso, creo que hay problemas. Metin Eren y Weber, en un trabajo de evaluación del caso del llamado Ceruti Mastodon, un sitio para el cual se reclaman 130.000 años de ocupación en la costa de California, Norteamérica, ellos dicen que lo que se ha hecho en ese trabajo que está en la Supplementary Information, un artículo publicado en Nature, por Hollen y colaboradores, en términos de demostrar que hubo un trabajo sobre los huesos de mastodonte, representa para ellos no más que trucos de feria, porque no están al servicio de una pregunta testeable, no están estructuradas con un diseño de investigación. Se parece mucho a lo que yo hace muchos años escribí. Bueno, no me extraña porque hay una línea de discusión de evidencia que es la misma, que está representada en 2 trabajos distintos. Entonces, si el trabajo es
lo que se llama replicativo, lo que yo llamo lo que yo ubico dentro del posibilismo, y que en trabajos de Metin Eren son el reino del could be. El could be es un acercamiento, sí es útil, puede ser, pero necesitamos más, necesitamos un aparato metodológico que nos dé más sustancia a la discusión. Sin ver eso, estas son experiencias. Entonces, experimentos y tafonomía sin control, es algo que yo he hablado con mi colega Karen Borrazo, digamos, lo hemos hablado hasta el cansancio, no sirven. Por ejemplo, las excavaciones de supuestos lugares no arqueológicos como control de la parte arqueológica. Es interesante, pero eso no es un verdadero control, sino tiene un trabajo estadístico de respaldo, como el trabajo de Gómez Cotuli mostró, en términos de ver cómo están representados, como mínimo porcentualmente, las piezas que tienen las morfologías que estamos discutiendo. Aquí puse dos fotos, una del trabajo de Borrazo. Ese trabajo de Borrazo que está ilustrado ahí es uno en el que ella presenta resultados de su experimento realizado en Chubut sobre, digamos, morfologías asumidas por artefactos bajo condiciones controladas por ella en un medio arqueológico a la luz de una pregunta motivada por las excavaciones de Analía Castro en un alero en Chubut. Entonces esa combinación de pregunta y hacia dónde apunta la pregunta y de controles en lo que se está haciendo es lo único que nos puede llevar a que ese trabajo dé un resultado útil para la investigación, ¿no? Acá a la derecha tomé una foto de un trabajo de Eren, en el cual simplemente en el laboratorio están alineados montones de piezas experimentalmente talladas por él, y en las cajas al fondo hay el resultado que sobró de la talla de todos esos artefactos, y tienen preguntas en términos de las expectativas acerca de la presencia de la talla de piezas de ese tipo derivadas del estudio de todo eso. Viendo todo eso, uno se da cuenta que esto no es una experiencia, no es algo hecho de paso, esto es un proyecto. Entonces, muchas veces un experimento es un proyecto. Y si no es un proyecto, es un subproyecto al cual se le da el lugar. Yo me disculpo por dar ejemplos eh, personales, pero recuerdo en proyectos que yo he dirigido en la Patagonia, cuando había experimentos en marcha, que fueran tafonómicos, fueran líticos o del tipo que fuera, eso era de tiempo total. La gente que estaba haciendo eso. No es que lo hacía cuando terminaba la hora de excavación, que es algo que sé que pasa en muchos casos, con gente bien intencionada que le da un lugar a que se haga, pero eso es full time. No es algo que se hace de paso, repito. Aquí, aquí abajo ilustro unas piezas de trabajos muy viejos, bueno, no tan viejo del 2020 en particular el que tomé esta pieza, pero está, digamos, este autor que me cuesta mucho pronunciar su apellido, Shiri Chilachula, él ha estado durante décadas interrogando depósitos glasigénicos a lo largo del norte del llamado corredor libre de hielos que figura tanto en la discusión sobre el poblamiento de América. Y ha identificado piezas como estas que están aquí ilustradas y le ha dado un valor antrópico. Estos han sido encontrados a 8 o 10 metros de profundidad según los lugares en sedimentos glasigénicos. Y Shiri nunca nos informa de cuántas piezas vio para dar cuenta de esto. Y esto es lo que necesitamos como forma de dar transparencia a la realidad de que estas piezas no son resultado de una zona tafonómicamente activa de aquellas,
con lo que es un yacimiento, un depósito glasigénico, y que realmente hay una marca antrópica allí. Estos trabajos fueron quedando atrás. Hay antecedentes, hay cosas muy viejas, los trabajos de Carter, ahí cito el del 1905, que eran citados por un arqueólogo que trabajó en Argentina, Osvaldo Menguín, hace mucho, para justificar sus culturas de guijarros en Argentina, que, lo aclaro, anticipando algo que hablaré un poco más en un minuto, no eran exclusivamente atribuidos al Pleistoceno. Muchos de esos eran para el Holoceno. Esto ha sido discutido por muchos autores y en este cuadrito celeste ahí del medio están citados algunos. Driver, Eren Alia, Borrasso, McFerran, ¿no? Hay muchos otros autores, algunos defendiendo esta posición, pero ya los trabajos de La Chula no aparecen siquiera citados, no aparecen siquiera considerados. ¿En qué set de trabajo se puede alinear esto con otros que cada vez se usan menos? Los que están trabajando el tema reconocerán los sitios que voy a nombrar. Cálico, aquel sitio que se postulaba que tenía hasta 200.000 años de antigüedad y que eran piezas que habían aparecido en depósitos sumamente variados, trabajados por Simpson y otros. Invitaron al famoso Luis Leakey a participar en el trabajo, y teniendo a Leakey, la propaganda que rodeó a Cálico fue enorme, y se publicó en Science 2 veces la evidencia de Cálico, pero ni publicar en Science, que es como un signo de éxito para algunos, ni tener a Luis Leakey como coautor, que es el criterio de autoridad por definición, tener a Leakey, uno de los máximos investigadores de nuestro campo, alcanzaron para transformar Cálico en un sitio potable. Hoy está olvidado. Entonces, ¿de qué se trata? No es de la autoridad del Leakey ni de el prestigio de la revista donde se publicó, es el contenido, son los datos que estaban ahí, y eso no prosperó. Hay muchos otros sitios semejantes a este que entran en esta discusión, que yo no voy a cansarlos hablando de ellos. Muchos los ha trabajado Brian Reeves y otros, ¿no? La declaración, dentro de esto hay este problema, la declaración de que la tafonomía demostró, esto lo escribió Boeda, es imposible confundir ruptura natural con producción humana, ¿no? Dice que la tafonomía demostró eso. Realmente no sé de dónde puede sacar eso. No solo la tafonomía no demostró eso, sino que mostró todo lo contrario. La cantidad de trabajos es muy grande. La naturaleza también es sistemática. La naturaleza ejerce elecciones en forma que no es volitiva, pero esa es una de las razones por las cuales hablamos siempre de equifinalidad. Equifinalidad es algo que debe incorporarse en esta discusión a fondo, porque sin ese concepto estamos privados de un instrumento para considerar cómo convergen distintos procesos en una misma forma y nos engañan. Yo recuerdo una presentación de un arqueólogo que respeto mucho, Robert Whelan, en un simposio, que es un simposio en el cual el comentarista era Michael Schiffer, y Whelan presentó el algoritmo con el cual estaba trabajando en aquella época. Es de una época tan vieja que recordarán, verán a qué época se refiere cuando diga qué algoritmo estaba haciendo Whelan. El algoritmo para estudiar la cercanía entre artefactos y la organización interna de un sitio arqueológico, y cuáles eran los criterios por simulación para reconocer tal o cual morfología distribucional como significativa en términos de tal o cual actividad humana. Algo que ahora ocupa cada vez menos un lugar en nuestro ideario, vamos a decir. Entonces lo que hace Robert Whelan en aquel momento, dice que en su simulación él considera los procesos de formación. Él dice, esto puede caer acá porque es una pieza grande, esta pudo ser arrojado más lejos porque es una pieza chica, esta pieza es pateable, esta pieza es pisable, hace todas esas consideraciones, pero dice, y en cuanto al proceso de formación natural, yo agregué un elemento al azar,
movimientos al azar. Entonces su simulación hacía que las piezas se movieran para un lado, para el otro, para arriba o para abajo, al azar. En su comentario, Michael Schiffer dice, no, al azar no, porque los procesos de formación la mayoría de las veces son pautados. Las piezas más chicas en medios sedimentarios friables tienen mayor migración vertical. Las piezas más grandes tienen una tendencia a migración vertical hacia arriba bajo ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Dio varios ejemplos de cómo la naturaleza genera elecciones y cómo la naturaleza puede ser sistemática. Acá yo pongo una lámina donde está el título de un trabajo que publiqué en el año 2015 en Intersecciones, que se llamó Con lo mínimo. Y lo pongo eso porque es a propósito de eso que voy a hacer dos comentarios. En esa oportunidad yo invité a participar como comentaristas de mi trabajo a Eric Boeda, a Roberto Braco, a Gustavo Politis y a Dan Sandboys. O sea, dos que pensaban post-último máximo glacial y dos que pensaban pre-último máximo glacial, porque era un foro, me habían invitado a escribir ese trabajo como parte de un foro de discusión. ¿Por qué invité a Boeda? Porque quería una discusión con él, me interesaba, había tenido una discusión ya personal en una conferencia de él que había sido interesante, pero inconclusiva, vamos a decir, y me interesaba por escrito. ¿Y por qué Roberto Braco? Porque él estaba implicado en un sitio de Uruguay para el cual se reclama una ocupación humana de 30.000 años, el sitio es Arroyo del Vizcaíno, excavaciones dirigidas por Richard Fariña. ¿Por qué invité a Braco y no a Fariña? Porque Fariña es paleontólogo y yo ya había discutido con él muchísimas veces, hablaré de eso en un minuto, y Braco es arqueólogo. Entonces me interesaba la participación del arqueólogo dentro del proyecto de Fariña para discutir. El intercambio con Boeda fue, digamos, no me resultó interesante. Por ejemplo, él escribió, está transcrito ahí en rojo, está dicho en el artículo que los objetos de Piauí no son de origen antrópico, so pretexto de que falta un análisis tafonómico para validar su carácter antrópico. Entonces, ¿qué escribí yo al respecto? Sin duda, muchos de los materiales presentados por Boeda et alia pueden ser artefactos, pero su cronología es incierta, su significado aún oscuro y la evaluación tafonómica aún ausente. Entonces, no se condicen realmente lo que uno y otro texto dicen, y esto, digamos, no sirve, ¿no? A mí se me puede objetar por qué digo que su cronología es incierta y tendré mis elementos, tal vez, por qué su significado lo veo oscuro, veré si tengo algo para decir, por qué la evaluación tafonómica la veo aún ausente, pero no dije que no son de origen antrópico. Entonces yo ya mencioné recién, ya adelanté, por qué razones invité a esta gente, ¿no? Y la respuesta de Boeda, sigo sobre eso, fue apelar a un criterio de autoridad, como verán, a un criterio de que yo no lo entendía, como verán, y finalmente la crítica ad honorem, que aquí esto está copiado del trabajo, ¿no? Nos preguntamos, escribe Boeda, ¿los sedimentos pleistocénicos de las Américas tendrán champiñones que hacen el aire irrespirable y contagioso, alterando el juicio de los investigadores? Eso me contestó. ¿Qué encuentro? Encuentro que la respuesta, bueno, no es satisfactoria. Yo digo, ¿cómo reacciono? ¿Me ofendo? ¿Me río? Bueno, un poco de cada cosa. Pero lo importante de esto es que no aprendí nada de eso. Bueno, criterio de autoridad. Él destaca y dice, he trabajado en varios continentes, en varios periodos, en varios materiales, ¿no?
de una forma, vamos a decir, sutil, o no sé si tan sutil, indicándonos que realmente es un hombre de mundo que sabe de lo que habla. ¿Eso lo autoriza a escribir sin fijarse en la crítica? No, realmente no dice nada. No sé, yo puedo encontrarme con un colega que dedicó su vida a trabajar en un punto de una provincia y yo no voy a decir, ah, pero vos no estuviste en España. No sé, no tiene sentido para mí eso. Declara, el experto es tanto más importante que el objeto percibido. Esta ya es una comparación extraña que voy a confesar que no entiendo. ¿Qué significa que el experto, que sería él, importa más que el objeto de estudio o que la percepción del objeto de estudio? No lo entiendo, pero es parte del ruido de este intento de diálogo. Y agrega que solo un experto es capaz de descifrar. Frases como esas hay varias en distintos trabajos, elegí esta sola, pero frases del tipo deben confiar en el especialista, que es una forma de decir, ustedes cállense, no sé, no me parece muy educada. Y el experto, que obviamente existen, hay especialidades, ¿qué misión tiene? Tiene la misión de hacer transparente su información. Y si no lo logra, creo que falló en su misión. O sea, yo claramente no soy experto en uso del LIDAR, pero yo puedo opinar sobre el uso del LIDAR en, no sé, en las selvas de Guatemala, donde el equipo está haciendo maravillosos trabajos al respecto. Esto no significa que yo me arrogue un conocimiento del LIDAR, sino que me presento como investigador que está interesado en la interfase que hay entre el uso del LIDAR, cuyos principios más o menos entiendo, y la arqueología de las selvas de Guatemala, cuyos elementos más o menos entiendo, para preguntas que me resulten atractivas. Entonces, hay una forma de interactuar sin ser expertos. Si ser experto va a ser el criterio, va a llegar un momento en que el crecimiento tecnológico que nos rodea va a llevar a expertos por todos lados incapaces de comunicarse entre sí. Entonces, como eso es un indeseable absoluto, entonces hay que buscar formas de matizar, de interactuar. Yo me acuerdo a la gente con que trabajaba, yo lo que le decía cuando se presentaban cuestiones como que íbamos a trabajar con un palinólogo o íbamos a trabajar con un geólogo, es que nosotros no debíamos volvernos geólogos o palinólogos, simplemente entender de qué se trataba como para más o menos hacer las preguntas pertinentes y entender las respuestas, porque del otro lado el tratamiento debía ser el mismo. Finalmente, Boeda entiende que la arqueología del sudeste de Asia es parte de una explicación que él usa para interpretar sus materiales de Brasil, ¿no? Ante la crítica, él ha básicamente respondido que son elementos que se han probado por el sudeste de Asia es así. Y que, bueno, en casos como el mío, sin usar la literatura del sudeste de Asia, ni visitar esos lugares, es muy difícil. O sea, una visión como comprensiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿No puedo opinar? ¿No puedo viajar? Aquí se mezclan la autoridad y otra cosa. Aquí hay una foto de Isaac Asimov, que no se limita a ser un enorme autor de ciencia ficción, sino que es un pensador. Isaac Asimov para mí participó netamente de la tercera cultura al mismo nivel de científicos como Gould o Sagan o tantos otros. Y él ahí menciona que el conocimiento científico depende de la crítica mutua. Lo dijo muchas veces, aquí estoy citando una de las tantas veces que lo dijo, donde el lugar que ocupa la crítica en no solo hacer comprensible lo que hacemos, sino hacer transmisible a quien no está en nuestra disciplina, depende de eso.
Bueno, ahora voy a comentar esos criterios que Antonio y colaboradores mencionaron que muchas veces entraban en la discusión. Para el sitio Meadow Cross Rock Shelter que excavó Adovesio hace muchos años, siempre se le criticó que era un sitio que no había megafauna allí. Entonces se ponía en duda todo, la cronología, los artefactos, la estratigrafía, porque no había megafauna. Esto es imposible de defender. Porque, bueno, no tengo tal vez que explicarlo mucho, pero el concepto de diversidad funcional esperada. Yo espero que los sitios de fitness del Pleistoceno en cualquier lugar del planeta estén todos caracterizados por la presencia de megafauna, más específicamente. Espero que los sitios que hay en los alrededores de Meadowcroft, todos estén caracterizados por la presencia de megafauna, o tengo un criterio más realista en el cual entiendo que la megafauna va a estar representada en ciertos sitios, quizá algunos de caza o de carroñeo, algunas partes estarán representadas en sitios habitacionales, pues después tenemos toda una gama de sitios en los que no tienen por qué estar. Y si ocurrió, como Ken Flannery famosamente dijo, que quizá a fines del Pleistoceno no era que se cazaba tanto el mamut, sino que por ahí algún individuo cazaba uno una vez y se pasaba el resto de la vida contando cómo había sido ese evento. Entonces, bueno, estamos ante la posibilidad de pensar en un registro arqueológico en el cual ese mamut teórico de Ken Flannery esté representado en muy pocos sitios de los sistemas en funcionamiento en aquel tiempo. Esa visión de Flannery es realista. Él no ha dicho cualquier cosa, él lo ha dicho en forma graciosa, pero no ha dicho cualquier cosa. Agreguemos que la fauna, la megafauna, es tan elusiva en el registro arqueológico americano que el concepto de diversidad funcional es aún más esperado. Simplemente recuerden la discusión acerca de cuáles son los sitios Clovis de las grandes llanuras. La mayoría de esos sitios son sitios con megafauna, porque ese ha sido el criterio de búsqueda, ese ha sido uno de los factores que ayudó a su encuentro casual o buscado, y ese es uno de los elementos que llevó a una imagen, para mí, distorsionada de ese registro. ¿Cuáles son los sitios habitacionales Clovis, más allá de Aubrey, por ejemplo? Son mínimos, mínimos los sitios, porque tanto los criterios de búsqueda como la forma de decidir dónde poner los cucharines para trabajar ha llevado a que la megafauna esté probablemente hiperrepresentada en esos sitios. Entonces, el criterio de diversidad funcional esperada nos obliga a ser más cautos en nuestra interpretación. Después, la bifacialidad, ¿no? La cuestión de tener presencia bifacial representada. Tampoco veo ninguna necesidad para eso. Es la misma cuestión. La misma cuestión. El principio sería el mismo de hace un momento. Yo espero que si hay un control de el trabajo bifacial, este esté representado en todos y cada uno de los sitios del sistema en funcionamiento. No, no espero eso. Entonces, listo, es una expectativa falsa. Y junto con la de la megafauna, voy a decir, es una expectativa limitante, porque lleva a que se tenga mucho menos lugar para aquellos sitios sin bifacialidad y mucho menos lugar para aquellos sitios sin megafauna, porque, como se dice, la bifacialidad y la megafauna son sexy, atraen. Entonces, hay que dar lugar a, lo voy a decir sin mucha justificación en este minuto, aquellos sitios muy pequeños, aquellos sitios con pocos materiales, aquellos sitios sin megafauna y aquellos sitios sin bifacialidad, para aspirar a tener cuadros un poco más completos, más realistas de la presencia humana en distintos momentos. Entonces, como contracrítica, Boeda menciona que algo así como que yo veo un guijarro tallado y pienso en paleolítico inferior.
no es así. No es así. Mi problema, y que será perfectamente explicable, creo, me lo pueden explicar y pueden mostrarme por qué es así, es que no veo las condiciones para que afloren masivamente en las márgenes de América, en las márgenes de América, culturas totalmente dominadas por guijarros. Entonces ese es un tema que me atrae, que me interesa, pero que no me ha sido explicado bien. Tecnologías de guijarros para mí eran parte del repertorio adaptativo de Homo sapiens. Entra dentro de lo que yo llamo tecnologías latentes. ¿Y cómo lo ejemplifico? Yo me imagino gente que anda caminando por América y que tiene una biblioteca virtual ahí arriba, donde tienen tecnología de guijarros, eh, tecnología de lascas, eh, la capacidad de navegar, capacidad de moler, la capacidad de hacer fuego, la capacidad de distintas maneras, la capacidad de cazar, la capacidad de carroñar, varias estrategias y múltiples tácticas para efectuar cada una de esas estrategias. Y que circunstancialmente, de acuerdo a múltiples criterios, va eligiendo lo que necesita en cada lugar. Digamos, yo templé mi ánimo, como dije hace un rato, trabajando en Argentina, que en mis tiempos de estudiante estaba dominada por culturas de guijarros, la mayoría del Holoceno. Eh, Muchos investigadores de aquella época, nombres importantes, como Humberto Lagiglia, Osvaldo Menguín, Marcelo Gormida, presentaron esas evidencias. Ninguna de esas industrias persiste. ¿Qué pasó con los materiales de esas industrias? Y aquí hablo del caso de Argentina, nada más. No, por supuesto, yo no extiendo esta explicación a todos los casos en que los guijarros son dominantes. Mostraron ser parte del repertorio de unidades culturales que, cuando no se construyó buscando exclusivamente aquel tipo de materiales, probó ser mucho más variado. Entonces, aquí hay una lámina que puse que está tomada de una publicación de Junius Bird del año 1965. Él publica en American Antiquity de ese año esta lámina de resultado de sus excavaciones en Huaca Prieta, y son de los niveles de arriba de Huaca Prieta. Ven que son básicamente piezas de estas características. Eh, yo tuve la suerte de conocer a Bird en el año 1975, estaba con varios compañeros en Tierra del Fuego, y él llegó por otros motivos diferentes a los que nos tenía a nosotros allí trabajando como alumnos participantes en un proyecto arqueológico, y él llega y tuvimos la posibilidad de llegar a él, hablar un rato en la ciudad de Ushuaia, y él muy gentilmente nos regaló a cada uno de los que estábamos allí una separata de su trabajo, del cual yo tomé esta lámina. Y ese trabajo era una crítica al trabajo de Alex Krieger, donde habla del famoso Pre-Projectile Point. Entonces yo, desde el año 1975, estuve alerta a esta eh, interpretación alternativa de las ideas de Krieger sobre las culturas unifaciales y Pre-Projectile Point, y alerta acerca del rol que podían cumplir los artefactos sobre guijarro. Lo interesante, y esto es totalmente anecdótico, es que entre los libros que yo tenía en mi mochila cuando participé en la campaña esa, uno de los libros que llevé era uno que había publicado Nueva Visión, que era de Alex Krieger, que se publicó en el año 1974, y que es, entonces yo tenía, cuando leí este trabajo de Bird, tenía Krieger absolutamente fresco y pude cursarlos, y ya desde ese momento tuve en mente estas cuestiones. Y después voy a mencionar ahí, eh, mm, en el año 2006 yo publiqué un trabajo en inglés, en un libro, que se llamó Paleoindios sin megafauna y arqueólogos sin puntas de proyectil. En aquel momento estaba buscando enfatizar el problema con esos dos criterios. El problema es el que les acabo de decir, no lo voy a repetir.
Después el criterio de que estén estratificados, el criterio de que estén bien datados, y voy a decir que los análisis de hallazgos de superficie de materiales muchas veces brindan información muy útil para materiales que no están datados, no están estratificados y no tienen contexto. ¿Qué es lo que tienen? Tienen una discusión potencial, tienen un aporte potencial con el cual podemos discutir. Yo menciono dos trabajos ahí, Anderson y Fott, también podría mencionar Anderson y Piset, del cual tomé la lámina esta, donde hay una distribución pancontinental de los lugares donde hay mayor densidad de hallazgos de puntas de tal o cual morfología. Y si eso podemos ignorarlo, podemos no trabajar con eso simplemente porque no están datados todas las piezas, no están estratificados casi nunca y no hay una cronología. No, de ninguna manera. Es una forma de avanzar que no puede evitarse. También el trabajo de Prates, Rivero y Pérez han mostrado cómo es posible plantear ideas a partir de estas condiciones. El verdadero problema de casi exclusivo interés por la edad, voy a decir ahora, cuando se enfatiza, tiene que tener cronología perfecta, es la falta de discusión de cuestiones también relacionadas con la edad, pero que son antropológicamente interesantes, ancestría, linajes. Sin esas discusiones es un poco corto el planteo, ¿no? Entonces, ese es un tema que quería mencionar. Después, Braco, en su comentario a mi trabajo, dijo, lo cual en el fondo en general es cierto, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Totalmente de acuerdo, pero hay ausencias alarmantes que nos obligan a pensar. Cuando una ausencia parece transformarse en una anomalía, es el momento en el que hay que decir, paremos, aquí hay algo que debe explicarse. El sitio Arroyo del Vizcaíno, que está representando Braco en esa discusión, tiene a la cuenta de uno de los trabajos publicados por Richard Fariña 17 Lestodon, o sea, más de 42 toneladas de carne. Mucho más en realidad, pues yo tomé la medida más conservativa de masa muscular. Y además hay muchos otros animales, ¿no? ¿Y qué es lo que se explica en cuanto al material lítico asociado? Tras unos 50 años de trabajo, que al menos uno de los líticos encontrados en el Arroyo del Vizcaíno es claramente un artefacto. Entonces, esta es una ausencia alarmante, preocupante, que requiere explicaciones que no se han ofrecido. Después, discutiendo el caso del Ceruti Mastodon, el sitio para el cual se ha reclamado que hace 130.000 años hay evidencias de procesamiento de un mastodonte para extraerle la médula, básicamente. Entonces, la presentación del sitio es realmente muy pobre. Yo recuerdo que cuando se estuvo por publicar, estuve entre los que fueron consultados por la revista Science para dar una opinión un día antes, y cuando le dan un embargo que uno no debe mencionar nada hasta que se publique, dar una opinión. Y yo di una opinión que cuando iba leyendo el trabajo no sabía cuál de las cosas problemáticas que veía debía destacar. Y finalmente destaqué una. Dije, yo no entiendo cómo esta gente que declara no encontrar ninguna evidencia de huella de corte sobre los huesos, declara que se accedió a la médula y que esa es su explicación. ¿Cómo se accedió a una médula utilizable, todavía comestible, sin pelar cuidadosamente los huesos? ¿Y dónde están las huellas que prueban eso? Eso lo comuniqué en un día que no le importó a nadie, pero es algo que yo querría aún que se me explique, ¿no? Es parte de una discusión que quedó trunca, ¿no? Con respecto a opiniones de otros, son múltiples los trabajos criticando a lo cual muchas veces representa por ahí
demasiada actividad para algo que no sé si merece tanto, porque lo que se ha ofrecido es muy poco. Yo lo que terminaría diciendo es, avancen un poco más con sus estudios y entreguen algo más evaluable. Pero Braille et alia han dicho que reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Le han pedido eso, básicamente lo que dije recién. Le han pedido evidencia fuerte. ¿Qué contestan Hollen et al? Citando Deming, que es un filósofo. Dicen, de acuerdo con Deming, para calificar como extraordinario un reclamo, se necesita datos empíricos abrumadores de la antítesis exacta de lo que se sostiene. Es la única forma en que se podría criticar eso. Lo que en realidad viene de David Hume, un trabajo sobre los milagros de David Hume, donde definió estrictamente estos criterios que aquí menciono. Todos los sitios de América constituyen para mí el conjunto empírico que es evidencia abrumadora, empírica, de la antítesis exacta de lo que implica el Ceruti mastodon, que implica acceso a la médula de un animal que, si estaba muy viejo, no sé por qué querrían llegar a la médula, y si estaba muy fresco, ¿por qué no hay huellas que representen eso? En condiciones de procesos de formación limitantes de la interpretación, los que pidan, hasta hay trabajos hechos por un ingeniero vial que habla cómo el sitio está junto a un camino y todas las maquinarias que fueron y pasaron por ahí. Y más importante aún, que se trata de un caso ambiguo y que la necesidad ante un caso ambiguo, digamos, lo primero sería reconocer cuáles son las cosas que no están claras en lo que uno tiene. Yo no puedo creer que la gente que está trabajando en ese sitio no sepa cuáles son sus problemas y que los trate. Eso ayudaría mucho. 130.000 años, además está decir que dado la cronología invocada y la salida de Homo sapiens, que aún con las fechas más recientes de África no salió antes, por lo que sabemos ahora, antes de 80.000 años atrás, implicaría otro menino. ¿Y hay Homo sapiens más viejos en África? Sí, tenemos los Homo sapiens del oeste de África de 300.000 años. Pero si queremos invocar esos 300.000 años para hacerlo jugar un papel en los 130.000 de California, deberían salir desde Marruecos rapidísimo, sin dejar ninguna marca a lo largo de todo el camino a través de Asia. Es simplemente casi una demostración por el absurdo. Entonces, esta es una cuestión que va a aparecer una diapositiva antes de terminar esta charla en la que voy a volver sobre esta cuestión. El que la presencia de un hominino diferente a Homo sapiens en América es una hipótesis viable. Alguien lo puede decir, por supuesto lo puede interrogar, se ha hecho muchas veces. Ninguna evidencia, cero. De ninguna manera se puede decir que el aforismo tomado de Carl Sagan de que reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria, no aplica a Ceruti Mastodon. Es muy adecuado. Si es un caso antiguo, el trabajo debe ser cuidadoso. No falta tanto. Entre las respuestas usuales está la cuestión de que hay paradigmas incomprendidos, que hay dogmas y hasta conspiraciones. De hecho, Alzosatal Atay Peceo publicó un paradigma alternativo en un trabajo editado, en un libro editado por Alan Bryan, en el que trataba de flexibilizar los criterios. Los criterios esos que mencioné hace un momento, que yo no encuentro que mucho nos sirven. Entonces, si mucho nos sirven, yo no defendería mucho la necesidad o la utilidad de flexibilizar. Pero lo que este investigador propone
ha probado no ser útil porque tenía problemas en su construcción, que básicamente se basaba en la idea de que Alex Dikla y Holmes, los defensores del poblamiento muy tardío de América a comienzos del siglo XX, estaban en disputa constante con la gente que estaba excavando lo que resultó el hallazgo tremendo de Folsom. Entonces ese clash es la base de lo que sugiere al Società Pefeo. Ahora, ¿qué ocurre? Como David Meltzer demostró en su libro Las guerras paleoindias y en distintos trabajos. En realidad, Alex Dikla estaba profundamente interesado en lo que estaba pasando en Folsom, a tal punto que ustedes recordarán que en el caso de Folsom se organizó una visita al sitio para ver in situ los materiales y evaluar lo que se estaba sosteniendo, para lo cual por telegrama se invitaron los principales investigadores que estaban en la negativa de eso, ¿no? ¿Saben de quién fue la idea de hacer eso? Fue de Alex Dikla. Entonces no había ningún clash de paradigmas. Había gente que veía la evidencia, evaluaba según la evidencia y encontró que la evidencia iba cambiando ante sus ojos. Entonces, más que distintos paradigmas, en mi opinión, lo que hay son distintas metodologías, distintos resultados dentro de una disciplina. Distinto paradigma para mí sería cambiar la forma de trabajar en arqueología, pero lo que hacemos es la misma tarea, tan solo que interpretamos los resultados de manera diferente. Después, bueno, Boeda comenta lo que llama mi anatema de las culturas pleistocénicas. No sé, trabajo en proyectos dirigidos por Fabiana Martín en Paliaique y Última Esperanza, donde todo lo que estamos analizando se refiere al Pleistoceno. Y trabajé en el proyecto de Mauricio Mazzone en el norte de Tierra del Fuego, donde también todo lo que hicimos se refirió al Pleistoceno. No sé si tengo un anatema por el Pleistoceno. No, no lo tengo. Después se habló de algún some sort of curse, ¿no? ¿Alguien los maldijo? No sé, capaz que hay gente extrema por ahí que lo hizo. Bueno, no sería mi caso. Entonces, todas estas respuestas, ¿qué me parecen? Me parecen respuestas tendientes a evitar la verdadera discusión. No sé si a propósito o no, pero lo evitan. Lo que hacen es trasladan la discusión a otro locus mucho menos interesante. Y ahora voy a comentar unos criterios que Antonio, en un trabajo junto con Ramos del año 2021, presentó como 3 criterios para poder criticar, ¿no? Y verás, Antonio, que estoy de acuerdo en alguno, pero difiero en otros. Son básicamente 3. Visitar los sitios y estudiar las colecciones es el primero. Usar toda la bibliografía en todas las lenguas es el segundo. Y buscar construir perspectivas transhemisféricas del poblamiento es el tercero. Con el primero tengo diferencia total. Visitas, para mí dificulta la crítica. O sea, si yo para opinar, para decir lo que dije sobre Ceruti y Mastodon, tengo que granjearme un viaje hasta California de alguna manera, que iría encantado, pero digamos, no habría muchas posibilidades de que yo critique muchos sitios y cada uno de los que voy a criticar, y ojo, criticar no significa decir que están mal. Criticar puede ser decir que encuentro que la evidencia es muy buena. Limitaría mi acción. Creo que es una exigencia excesiva. Estudiar las colecciones me parece una exigencia ya mayor. Imposibilita para mí la crítica. ¿Por qué motivo? Porque, obviamente, supongo que por estudiar no significa hacer todas las tareas de quien lo estudió. No sé si yo quiero criticar el trabajo de Boca Pedra de Boqueirao. Yo no puedo repetir el trabajo que hizo Fabio Parenti, es imposible. Son 4 volúmenes su tesis. Es imposible que yo repita todo eso para poder decir algo. Yo tengo que decir algo sin repetir todo ese trabajo, ¿no?
y yo no puedo llegar a un lugar, o sea, me acuerdo hace muchos años visité colecciones generadas por colegas con los cuales tenía alguna disputa aquí y allá, y, y decirles, estudié sus materiales, entonces pienso que no, me daría mucha vergüenza decir eso, pues yo no estudié ninguno de esos materiales. Yo lo que hice es leer los trabajos, que por cierto, debo leerlos, y a partir de eso me formé una opinión, miré dónde estaban mis dudas y las planteo. Pueden ser respondidas rápidamente o puedo encontrar alguna pregunta que indica alguna cuestión que es lo que yo llamo una luz roja que se enciende y que obliga a investigar más. A veces las preguntas del que menos sabe, el que menos conoce, son las que llevan la dirección contraria en las subsiguientes investigaciones. Entonces, para mí, imposibilita la crítica y digo, resumiendo este primer criterio, hay sitios que yo he visitado y puedo criticar porque los visité. No sé, he visitado muchos de los sitios de la isla Navarino que está trabajando mi colega y amigo Manuel San Román, con Flavia Morelo y otros en el sur de Chile. Y entonces eso me habilitaría para poder criticar esos sitios. Ahora, sería la crítica menos útil de todas, porque como los visité, yo estuve discutiendo con ellos allá. Lo que tenía para preguntar y discutir con ellos, lo hice allá. No era necesario un proceso académico desde distintas revistas. Ese es un proceso que se destina, y aparte del diseño de la investigación, para aquellos casos en que no podemos intervenir personalmente. Entonces, la mejor crítica, para mí, es la crítica que podemos ejercer de los sitios que no podemos visitar y que no hemos estudiado. Es donde podemos ofrecer un ángulo fresco. Criterio de usar toda la bibliografía en todas las lenguas. Leer toda la bibliografía en todas las lenguas, voy a decir que sí, leerla, sí, de acuerdo, pero no sé si se puede citar toda, ni siquiera en libros. No sé, terminé de publicar un libro con un colega donde a la hora de ver, nos habíamos pasado páginas, decenas de páginas, simplemente por lo que citábamos. La editorial no admitió eso. Entonces, al final, buena parte de la bibliografía está colgada en alguna nube para que la consulte el interesado, no está incluida en el libro, porque ni ahí, que teníamos decenas y decenas de miles de palabras disponibles, pudimos usar todo. Pues no se trata de citar uno al lado del otro. Uno debe citar cosas sobre las cuales dice algo. Además, pienso que no es realmente interesante comentar todo. Realmente hay trabajos que resumen, que dan una idea básica de lo que está en juego, ¿no? Entonces, lo voy a cambiar ese criterio hacia leer toda la literatura y usar la literatura relevante, que no falte, ¿no? Y yo soy consciente que en muchos casos a nosotros se nos escapa alguna cosa que es relevante. Y si un colega nos avisa, bueno, lo podemos remediar. Es parte del proceso del que estamos hablando. Tercer criterio, buscar construir perspectivas transhemisféricas del poblamiento. Totalmente de acuerdo y confío en que se haga más. Esto es lo que menos se ha hecho. Ese es un criterio de oro para mí. Entonces, para mí, ¿cuándo se puede criticar? Y lo puse en letras grandes, siempre. Se puede criticar siempre. Y para mí es irrelevante sobre qué base se critica. Lo único relevante es el valor de la crítica. Como Hempel lo dijo en algún tratado filosófico para la construcción de hipótesis, yo lo adecuo a la cuestión de la crítica. No importa de dónde lo saco. Lo que importa es que tenga alguna utilidad práctica. Ya estamos casi terminando. Esto es algo que me preocupa. Esta es una lámina, la tomé de internet, sobre una charla que hubo hace muy poco en Buenos Aires, en la Alianza Francesa, donde Eric Boeda y Cédric Robion, que es un cineasta que ha hecho, entiendo, un documental sobre estos temas, presentan esta charla denominada ¿Y si la humanidad hubiera empezado en América?
Entonces esto yo lo considero un poco irresponsable. Yo no escuché la charla porque me enteré después de que se hiciera, entonces no puedo saber qué dijo. Quizá en la primera línea dijeron, el título es este, pero en realidad no creemos, no lo sé. Aunque he leído cosas respecto a la evaluación de Cerruti y Mastodon escritas por Boeda y colaboradores que insinúan su apertura en cuanto a que otros homininos estén implicados en América, para salir de ese dogma que comentan que tenemos muchos de los investigadores que trabajamos en este tema en América. Pero lo que digo, esto va al público interesado que quiere saber, se interesa. Y yo creo que parte de nuestra responsabilidad es entregar información cribada y no desviar, no llevarlos a una sensación de decir, para aquel que ha estado interesado y leyendo, entonces Ameguín no tenía razón. Eso me desconcierta y me preocupa. Y acá algo que quiero nombrar antes de las conclusiones. Las discusiones con Fabio Parenti o Antonio Pérez Valareso, personales o no, son atractivas. Por su genuino interés en discutir, son productivas. Las discusiones con Richard Fariña son divertidas, nos conocemos hace décadas, pero no muy productivas. Somos un paleontólogo y un arqueólogo difiriendo constantemente. Pero se preocupa de invitarnos a su excavación. Yo no he podido ir en el momento que llegó esa gentil invitación, pero mi colega Karim Borrazo, con quien trabajo, pudo asistir y pudo discutir con él allá. Y ha visitado sitios en que trabajamos. Ha visitado Cova del Medio, en el proyecto que dirige Fabiana Martín, y pudimos atenderlo allá y discutir allá. Entonces eso es bueno, ¿no? Nos pongamos de acuerdo o no, lo discutimos. Y lo podemos hacer educadamente, que es lo que más interesa. Estoy seguro que eso podría extenderse a otra gente. Yo no estoy hablando de A o de B, porque no conozco personalmente a todos los que entran en esta discusión, solo algunos. Conclusiones. Los criterios por autoridad, cuán experto es un investigador, tienen vuelo bajo, no sirven. Los criterios por autoridad no solo nos sirven, sino que, digamos, salen por la tangente de la discusión. Luego, que en general faltan discusiones sobre, no sé, temas de casa a distancia, ausencia de casa a distancia, aunque no haya faunas en algunos sitios, ese es un tema que el lítico debería servir. ¿Cuáles son los modos de circulación? No sé, para mí faltan en general preguntas antropológicamente orientadas, que en el fondo son la razón por la que hacemos todo esto. No estamos trabajando en un álgebra a ver quién tiene el sitio más antiguo o quién tiene el sitio más rico en materiales o quién tiene el sitio con los materiales más bellos, sino estamos tratando de entender un proceso que todo su interés lo incluye en entender los modos de ocupación. Luego, otra cuestión, ¿por qué aceptar cualquier cosa antigua, lo que Gary Haynes ha llamado Near Cryptic Sites? Eso hace más daño que bien. No sé, cuando Boeda, sentado en sitios como Vale la Piedra Furada y otros, se desvive tratando de defender Cerruti y Mastodon. No encuentro que se haga un bien. Obviamente tiene todo el derecho a hacerlo si piensa que la evidencia es fuerte, pero no agrega evidencia que nos ayude a sostener ninguno de esos casos. Él todo lo que agrega es esas posiciones por autoridad, porque hay un dogma, porque nadie va a creer en poblamiento tan antiguo. Créanme, yo estoy abierto a eso. Obviamente quiero evidencia, no es excesivo. Entonces digo, no asilarse en una especie de club de los convencidos. Esta palabra convencidos la saco de diálogos a los que he asistido personalmente. La escuché en una presentación en que se discutía un sitio supuestamente muy antiguo en Buenos Aires, la escuché en un simposio en que se discutían muchos de estos sitios así en Roma, otro semejante en París. Sencillamente
si estás convencido o no, parece ser un criterio casi como de admisión. Créame, eso sirve un menos. Se van a ir aislando. Y aislarse, yo puse asilarse ahí, ¿no? Quise decir aislarse. Este, eh, el club de los del poblamiento antiguo no sirve, no beneficia a la causa de la investigación. No es útil para mí querer participar de una discusión con reglas propias. Corren el riesgo de incompatibilidad con los métodos científicos y si creen en la necesidad de una nueva epistemología, esto charlábamos con mi colega Karen Borrazo 2 o 3 días atrás, bueno, deberían trabajar en eso. No hay un impedimento. Ese es el tema a desarrollar antes de considerar y declarar sencillamente que los criterios que están puestos sobre la mesa no aplican a sus casos. Entonces, no hay dos sets de criterios, como implica Boeda con su argumento de que al analizar sitios antiguos me afectan los vapores tóxicos de champiñones, problema que yo no tendría al analizar el Holoceno. No hay dos sets, es el mismo set de criterios que, mejorados y adecuados a no llevarlos a la posición crítica que puede defender a veces un Stuart Fiedel o un Gary Haynes, de querer que apliquen todos a cada caso, deben adecuarse a una situación más realista. Que eso es algo que debe cederse desde el campo de los que no están aceptando estos sitios viejos. No es flexibilizar los criterios, sino buscar los criterios relevantes. Pero aceptando eso, si los criterios que llamo relevantes son los mismos para todos, ¿por qué hacer una excepción con los que buscan cambiar el paradigma? Cualquiera diría que sería exactamente lo contrario. Son los que tienen que presentarse mejor defendidos. La edad del poblamiento, por lo que hemos aprendido, solo puede progresar en una dirección, la flecha del tiempo. Para nosotros, arqueólogos, ¿cómo viaja la flecha del tiempo? En una sola dirección, para atrás. No creo que haya condiciones para que repentinamente hagamos una retroceso, hagamos un retroceso para llegar a que el poblamiento más antiguo de América ocurrió, no sé, en el Holoceno. La flecha va para atrás. Y es lo que pasa, esto deriva de cuestiones tafonómicas. Es imposible que el estado de investigación sub cero alcance toda la investigación cronológica disponible. El sub 1 agregará algo más y va un poquito para más atrás. El estado sub 2 va un poco para atrás. La dirección es siempre para atrás. Es la historia de la antigüedad de la cerámica, la historia de la antigüedad de la domesticación de cereales, la historia de la investigación sobre la domesticación de animales, la historia de la investigación sobre la antigüedad de la bifacialidad, y así todos y cada uno de los temas, siempre hacia atrás. Entonces, si vamos hacia atrás, bueno, hacia allá vamos. ¿Y cuál es el problema? El principal problema para mí son los reclamos ambiguos presentados como absolutos. Entonces, ya acá llegamos a agradecimientos. Yo reitero mi enorme agradecimiento a Marina y Antonio, y se dieran cuenta o no de que esto estaba ocurriendo, yo en los últimos días, desde que supe que daba esta charla, que iba a dar esta charla, he discutido el contenido específico de esta charla con las siguientes personas que las presento en orden alfabético. María Clara Álvarez, Juan Bautista Velardi, feliz cumpleaños Juan, Karen Borrazo, Flavia Carballo Marina, María Gutiérrez, Cristian Kaufmann, Fabiana Martín, Agustina Masigove. Muchas gracias a todos y a ustedes por su atención. Luis, muchísimas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí. Muchísimas gracias por tu excelente presentación. Creo que está clarísimo que todo lo que venga de mi parte no va a ser síntoma de algún tipo de sobonería, sino todo lo contrario.
Así que te agradezco por para tomar un término que tú utilizaste, este ángulo fresco, fresquísimo sobre la discusión alrededor del poblamiento y sobre las críticas también. Gracias también por tu generosa atención a lo que hemos escrito anteriormente y la verdad que son oportunidades como estas, como lo hemos discutido antes, en las que podemos discutir y ponernos de acuerdo o no. Así que gracias por eso. Antes de quizá yo tener alguna otra pregunta o algún comentario, dar paso quizá a alguna pregunta del público, si te parece bien, Luis. Por supuesto. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si por ahí hay alguna pregunta. Hay, bueno, por supuesto, hay muchos comentarios en el chat. Luis, saludándote, agradeciéndote por la charla. Ujú. ¿Sí? Hay una pregunta aquí de Ignacio Agustín Casamayú, Sí. quien señala lo siguiente. Escuché de Gerdikla, quien desvalidó los postulados de Amellino en función de intereses de sostener un discurso imperante sobre el poblamiento y la evolución. ¿Es esto acertado? Pregunta. Bueno, yo creo que lo que estaba haciendo Ameguino fue eh, realmente reemplazado. Los criterios que Ameguino tenía para defender su hipótesis fueron desmenuzados por Dikla, eh, Willy, Holmes y otros de manera muy efectiva. Entonces, sí, Dikla estuvo implicado en la discusión de este caso que durante algún tiempo llevó a pensar que las pampas eran el origen humano y que ahora eh, ha quedado como parte de una interesante historia nada más. Vale. Por aquí vi una otra pregunta, pero no estaba en la sección de preguntas, sino en la sección de chat, me parece. Mm. Ah, bueno, una pregunta vale, aquí. ¿Cuál es el modelo de dispersión que más se ve apoyado con las últimas evidencias encontradas y discutidas para el poblamiento de América? Bueno, una Ajá. pregunta que, digamos, cae de maduro, digamos, ¿no? Sí, sí, muy importante, central, y a lo mejor yo debí comenzar diciéndolo, pero me aboqué directamente al tema que el título de mi charla sugería. Debí de decirlo al principio. Bueno, las dos principales, los dos principales modelos para el poblamiento de América que están puestos sobre la mesa son una entrada por Bering que queda aislada por los hielos de la coalescencia del hielo laurentino con el cordillerano en Alaska y el oeste de Yukon durante varios miles de años en lo que se llama de Beringia Standstill, y que cuando los hielos se abren por el corredor libre de hielo se dispersan hacia el sur. Esa es una de las más conocidas. Otra es la que, prescindiendo de la necesidad de quedar en un cul-de-sac en Alaska, Yukon, consideran que la costa pacífica fue una vía de entrada libre de hielos desde al menos 17.000 años atrás. Entonces, estas son las dos principales. Las dos apelan a una llegada desde Asia, más o menos por la zona de Beringia. Estos modelos se pueden descomponer en dos submodelos. El de la costa pacífica alude a la posibilidad de circular con canoas capaces de tener circulación oceánica, que son aquellos que postulan que venían desde Japón, por ejemplo, o los que postulan que la circulación debió ser por líneas de costa y cruzando ciertos brazos de mar en embarcaciones sin capacidades oceánicas, que está combinada con una llegada desde Asia por tierra y atravesando esto. Hay toda una literatura geológica acerca de la dificultad o imposibilidad de estos dos modelos. Y esto es lo que quiero decir. Ningún sitio está actualmente disponible que avale una u otra ruta. Las otras alternativas incluyen lo de
Stanford y Bradley, que sugirieron un origen cantábrico, sobre la base en América de la dispersión de los materiales, vamos a decir así, cloviformes, y algunos sitios en la bahía de Chesapeake. Pero ni las cronologías ni los hallazgos hoy sustentan esa hipótesis. El cruce del Pacífico ha sido considerado desde tiempos primordiales, digamos, desde comienzo del siglo XX se hablaba del cruce del Pacífico con muy poca evidencia cuando se creía que el poblamiento era muy tardío. Pero Michael Fock lo reaviva sugiriendo un cruce del Pacífico en el Pleistoceno, también sin evidencia disponible. Entonces, fíjense qué interesante, ninguno de los modelos tiene evidencia que confirme. ¿Por qué? Porque no sabemos esto. Este tema, por eso lo investigamos. Uno puede decir, entonces, ¿estamos detenidos en el tiempo? No, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos aprendido, hemos excavado nuevos sitios, hemos tenido miradas diferentes en discusiones muy útiles, tenemos un panorama ante nuestros ojos mucho más rico. Lo que pasa es que los problemas no tienen solución por sí o no. No es blanco y negro el problema del poblamiento. Michael O'Rourke ha considerado inclusive un poblamiento por la vía del norte del hielo laurentino, dando la vuelta y entrando por el Atlántico, que daría razón a la dispersión de las densidades de materiales de puntas de proyectiles finipleistocenas que estudió Anderson, por ejemplo. Tan solo que no hay ninguna evidencia en el medio. Recordemos, la ruta esa planteada por O'Rourke para esa zona fue muy recorrida para el mundo occidental a fines del siglo XVIII por James Cook. Con James Cook, en su tercera expedición, pasa Bering, y entra a Bering y dobla a la derecha primero, y va y recorre buena parte de la costa de Alaska, que estaba, le llamó la atención que no había hielo en Alaska. Él es el primero en observar eso. Y él sigue avanzando hacia el este, y de repente empieza a ver a lo lejos algo que él, como muy buen marino que era, reconoce enseguida, una especie de fulgor azulino en el horizonte, y dijo, allá hay hielo. Y 2 o 3 días después encontró que había hielo y había una barrera de hielo. Eso en el siglo XVIII. Entonces, si bien estamos en pequeña edad del hielo, pequeña edad del hielo no es último máximo glacial. Entonces, esa ruta es muy problemática a partir de esta experiencia de Cook, en mi opinión. Bueno, me extendí, perdonen, ese es el panorama más o menos, creo. Genial, gracias Luis. Otra pregunta por aquí, hay varias. Vamos a ver, ¿qué opinión tiene de los estudios genéticos sobre este tema? Bueno, los estudios genéticos son importantísimos y sin duda, bueno, no podemos ignorarlos. Los estudios genéticos, no voy a decir sus virtudes, voy a decir su limitación, que está contenida en los textos de difusión de los genetistas, por ejemplo, el maravilloso libro de Jennifer Ruff, Origins, o el de Reich, aclaran ese problema, y es que no tienen precisión cronológica. Entonces, una típica presentación de un modelo molecular es, esto se originó más o menos en las montañas Altai entre 25.000 y 14.000 años atrás. Comparado con eso, la arqueología tiene mucho menos que decir en cuanto a detalles, pero la cronología la tiene mucho más fina. Entonces esa cuestión invita a algo. Tom Dillehay publicó un trabajo, 2 trabajos por lo menos, uno en inglés y uno en español, en los que él ha dicho, es tan difícil saber con cuál modelo molecular quedarse, porque hay muchos que dicen cosas diferentes y obviamente desde la arqueología no tenemos los criterios para elegir entre ellos. Y como ellos no se preocupan de aclarar por qué razón el de uno mejora el de otro y en qué difieren, es un panorama muy difícil, ¿no? Entonces, ese tema, ¿a qué lo reduzco yo? A que el molecular y el arqueológico funcionan en escalas diferentes y que aún debemos trabajar las escalas adecuadas para, digamos, compensarlos. Cuando tenemos información de genoma, como tenemos ahora, genoma del sitio ANSIC, que es un sitio Clovis en Norteamérica, informa acerca de
varias cosas, no voy a recordar todos los detalles, pero varias cosas que importan muchísimo, como que lo que es el poblamiento de América del Sur ya está implicado en lo que se ve en ANSIC al comparar con la información molecular disponible en América del Sur, que muestra que en América del Sur hay por lo menos tres grandes divergencias. Esas divergencias invitan a considerar, en mi opinión, que el poblamiento de América del Sur es un subtema del poblamiento de América mucho más difícil de plantear que la mera eh, linealidad de lo que pasa en América del Norte hacia el sur, que hay que tenerlo en cuenta desde ya, pero hay una complicación. Entonces, eso hasta Stuart Fiedel dijo algo para mí muy defendible al respecto. Él dijo, si hablamos de poblamiento por la costa o por el interior, yo diría que en América del Sur ya esa dicotomía no existe, ya puede ser por las dos. Y creo que tiene razón, porque creo que es una visión realista de un continente que ya está sufriendo procesos de poblamiento, procesos de colonización, con gente que va y viene, gente que va y viene, y cuando llega el pasaje a través de tantos medios ecológicos, se llega a Darién, que es lo que hay que pasar para entrar a América del Sur, las opciones son múltiples y no hay una homogeneidad siquiera parecida a la del planteo original cuando hablábamos de la tundra de Beringia, ¿no? Entonces eso es una consideración a tener en cuenta. Entonces son útiles, hay que tenerlos y presentar muestras para estos estudios vale la pena, los avalo y, y la información del genoma nos está llevando hacia un lugar que nos va a dar frutos aún insospechados, creo yo. Gracias, Luis. Otra pregunta por aquí. Si bien entiendo que tu conferencia ha tratado, justamente eso ha sido lo interesante, el ángulo fresco que decía en ese sentido de que no ha juzgado directamente un sitio u otro, sino simplemente todos los criterios para ponerse o no de acuerdo. Pero bueno, una pregunta más o menos en ese sentido era, hace unos años Gustavo Politis comentó la revisión de sitios con poblamiento temprano por análisis de isótopos y cronologías, tema que mencionaste, y esa revisión salió por invalidez o escasez de datos y no considera el Abra ni Tequendama en ese registro. Me gustaría conocer su opinión sobre estos sitios del área septentrional. Bueno, sí, conozco por, por- por alguna casualidad, este es un caso en el cual conozco los sitios y inclusive Tequendama lo visité junto con Gustavo hace muchos años. Este, mi problema con esos sitios es que no están suficientemente trabajados, más allá de lo que las precisiones de lo que diga Gustavo en su trabajo, que realmente yo no las recuerdo, las precisiones, pero eh, más, un poco más de trabajo cronológico, de control de la relación de la cronología disponible con el resto del contexto en sitios sumamente atractivos es algo necesario. Yo he hablado con colegas colombianos acerca de qué bueno sería que hagan nuevos proyectos de eso, y de hecho estuve, entre comillas, envuelto en la posibilidad de un proyecto de ese tipo en el cual yo iba a actuar como una especie de referí visitante o algo así, y bueno, entiendo que no recibieron subsidios para hacerlo, pero en el cual se iban a plantear las cosas que parecían faltar en sitios trabajados hace mucho tiempo, porque son sitios trabajados hace mucho tiempo, y la realidad. En cuanto al Abra, la cuestión ya es una cuestión trabajada desde la cuestión tecnológica por Mutillo y la interpretación de su significado, y es uno de esos sitios también que ha sido acusado por no tener megafauna. Entonces, bueno, el criterio de no tener megafauna, ya lo dije, a mí no me afecta. Y en cuanto a las cronologías y las presencias de materiales que son básicamente unifaciales, yo tiendo a verlos dentro de como parte de un sistema más amplio que por el momento yo no veo aún bien discutido en el panorama colombiano. Está el sitio Pubenza, del cual se ha sostenido que hay fechas muy anteriores a las que se defienden para el Abra o para Tequendama, y para Pubenza, que hay menos publicación disponible para poder evaluar cuál es el caso, los autores
he visto que trabajos recientes lo nombran y dicen, esta Pubenza es importante, sin entrar en la realidad o no de este sitio, hay que mencionarlo. Bueno, sin entrar o no en la realidad de este sitio, es el sitio por el cual se reclama la mayor antigüedad de Colombia. Hay que entrar. Y hay que entrar, no sé, si alguien puede hacer trabajo de campo, maravilloso. Si alguien puede revaludar materiales como se hizo con Piqui Machay, que los que hizo Yataco, evaluando los materiales de magnesio con los materiales de laboratorio, muy bueno. Es necesario ir avanzando para poner en funciones más frescas los materiales disponibles hace mucho tiempo. En los proyectos en que yo trabajo siempre hay un componente de estudiar colecciones viejas. No sé, Fabiana Martín ha publicado recientemente un reestudio de la fauna de la cueva Fell, que son materiales que fueron recuperados en los años 1930. Entonces, eh, hay utilidad en las colecciones viejas. Creo que existen montones de ejemplos de eso y que mm, haríamos bien en dedicar parte de nuestros proyectos de investigación a reflotarlos. Sobre todo en un momento en que los recursos arqueológicos están como afectados por crecimientos de distinto tipo, urbanos, acciones, vandalismo de todo tipo, lo que se rescató, usarlo a fondo, que no quede como una anécdota en el pasado. Eso. Genial, Luis. Justamente una pregunta en ese sentido es la siguiente. ¿Hasta qué punto son útiles las piezas óseas con marcas que se encuentran en museos y se sabe poco o nada de su procedencia? Las que están en museos son bravas, porque obviamente son piezas que tienen una historia de vida desde el momento de la recuperación hasta su estudio desconocida. Entonces hay una caja negra ahí. Hay una caja negra que siempre hay pequeñas cajas negras en nuestra investigación, pero esa caja negra es grande. Entonces yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero un colega que una vez me consultó acerca de un hueso de megafauna en el que tenía marcas y quería ver mi opinión al respecto, me consultó dado que yo iba a una ciudad cercana a aquella donde él vivía, y me dijo si nos podíamos ver y mostrarme el hueso y lo discutíamos. Desde ya dije yo, encantado. Entonces esta persona fue al lugar donde estaba el Congreso y llegó, por el miércoles a la noche, él llegó para la cena en el lugar donde lo habíamos citado, y él entra con el hueso en la mano. Entonces viene y me lo muestra. Y digo, bueno, lo primero, no podés traer este hueso desde otra ciudad, no sé, en el auto, no sé dónde lo tenías, este hueso en la mano. Hay que tomar precauciones mínimas para asegurarse que las cosas que podemos controlar están controladas. O sea, dentro de ese diseño de experimento del cual tanto enfaticé durante mi presentación, hay una descripción cuidadosísima, detalladísima del material, si es óseo, que va a someterse a la evaluación para identificar todo lo que tiene. Es como si vamos a alquilar un auto, que miran todo alrededor a ver si hay raspaduras y todo eso, porque cuidadosamente tenemos que saber qué cosa estaba antes de que yo saliera manejando el auto que alquilé. Esto es lo mismo. Genial, Luis. Sin ánimo de gastarte mucho, No, no, eh, ¿te parece? Mira, quisiera yo hacer un comentario me encantaría. sobre, ¿sí? Sobre más un comentario, una pregunta, porque básicamente 100% de acuerdo con con lo que nos has presentado. Eh, yo solo, yo solo a veces, desde mi posición, en el sentido justamente de un poblamiento temprano, eh, me parece, no sé si tú lo sientes así, me parece que a veces existe un cierto atajo, un cierto facilismo en ciertas críticas. Me explico. Por ejemplo, se realiza una reevaluación de una colección lítica excavada o de museo y bueno, y no se presentan realmente, se hace la crítica, se dice no es antrópico,
pero bueno, no se dan argumentos de esa no antropicidad. Y se pone una foto que realmente no tiene ningún estándar convencional en tecnología lítica. Hablo de lítico porque, digamos, es lo que más me Está toca bien. pasar todos los días. Es real, sí, sí. Y entonces, yo eso es lo que, mira, tanto como me he desilusionado, como hemos conversado nosotros personalmente, tanto como yo me he desilusionado por la falta de autocrítica de la parte digamos, de esta trinchera de poblamiento temprano, como también me he desilusionado muchas veces del facilismo de la crítica, de gente que cree en un poblamiento tardío, pero que realmente hay una suerte de facilismo, ¿no? Es lo que tú decías, la diferencia entre experiencia y experimentación, ¿no? En el sentido de que uno es full time y el otro es part time. Claro. Entonces, bueno, hay críticas que son part time. Sí, 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 sí. Me dejo entender. Entonces, no sé Totalmente. si tú sientes eso en algunas Sí, sí, veces. totalmente. Yo, digamos, lo puedo entender un poco mejor por el lado del campo en el que soy un poco más conocedor, que es el óseo, ¿no? Pero sí, totalmente. El principio es eso. Facilismos, tal como lo has definido vos, digamos, yo lo agregaría así dentro de mi presentación directamente. Realmente me parece una cuestión de contextualizar la información es crucial. Y sin contextualizar, estamos haciendo un mal servicio al tema que nos interesa. Inclusive yo agrego esto, eh, la crítica de un depósito en un mundo ideal no es a un sitio porque lo ven muy viejo o porque lo que ven muy reciente, sino porque es un sitio que está sobre la mesa para discutirlo. En un mundo ideal, o sea, tampoco exageremos, ¿no? Pero que la idea en el fondo no sea destruir la posición del contrario, sino tratar de entender la posición del contrario. Para lograr eso, ambas partes tienen que estar de acuerdo, si no es muy difícil porque también hay componentes psicológicos actuando acá, desde ya. Por supuesto, sí, claro. Como tú decías, en un mundo ideal, digamos. Pero a veces Sí, hay innumerables factores, digamos, desde ya, desde ya. y mucho de ego, digamos. Entonces, todo me parece que pasa por ahí. Y la verdad que con nosotros nos quedamos con lo que nos quedamos esto, el mensaje, sobre todo para los estudiantes, como nosotros estábamos conversando previamente, es en el sentido de esta noción que tú nos señalas de información cribada, ¿no? De información sedimentada, de información pasada por todos los filtros posibles e imaginables. Entonces, yo, por ejemplo, por más que crea en un poblamiento temprano, yo no puedo decir a mis estudiantes que el poblamiento de América que Sapiens ingresó antes de una fecha determinada por la comunidad. ¿Me entiendes? Entonces, eso quizás es la diferencia y por eso motiva el ciclo de conferencias, en el sentido de, como tú lo decías, el experto, digamos, y yo parafraseando lo que tú decías, el experto no es el individuo, sino es la comunidad, al fin de cuentas. Entonces, convencer a la comunidad no significa convencer a un individuo ni a alguien que pretenda tener criterios de autoridad ni nada por el estilo, sino simplemente digamos, las evidencias, tratar de documentarlas lo más fiel posibles a los estándares que se requieren y tratar de convencer a todos. Y mientras que no estén convencidos, pues lamentablemente así va a seguir siendo. Entonces, eso es lo que a mí me generó esta disolución que yo te comentaba personalmente y ahora en público. Así que yo te agradezco por tu participación, por esta charla enorme, la verdad. Para los que nos están preguntando por chat, sí, la charla va a quedar grabada. Por supuesto, está siendo grabada gracias a la autorización de Luis y la vamos a publicar en los siguientes días. Y muy pronto vamos a afinar detalles para comunicarles a todos ustedes también una novedad editorial, ¿sí? Y bueno, no sé, Luis, si tú quisieras decir algunas palabras finales. Bueno, quiero agradecer esta oportunidad de, no sé, ojalá empezar un diálogo que eh, el diálogo contigo ya había empezado ya hace mucho tiempo, pero que dure más. Eso, realmente. Agradezco la oportunidad que me han dado, la disfruté mucho
y espero que podamos, que ustedes puedan continuar con esta gesta que yo apoyo totalmente y que podamos pronto tener discusiones más educadas acerca de estos temas que nos interesan tanto. Y gracias Luis, porque se me estaba olvidando ahora. Por hacer una cierta denuncia en el sentido digamos, de cosas, digamos, de algunos eventos irresponsables, ¿no? Entonces, yo te agradezco personalmente por eso, y te agradecemos por eso, porque, digamos, es también responsabilidad de las autoridades más grandes que tenemos de decir algo al respecto. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Sí? Bueno, y si me dejan un ratito aquí, yo podré mirar las cosas que hay en el chat, que Sí, hay por muchas favor, por favor. Sí, que sí, no he sí. podido mirar, que las quiero ver. Bueno, y muchísimas gracias. Bueno. Listo, entonces con esto cerramos el ciclo, perdón, la primera charla inaugural de Luis Borrero. Les agradecemos a todos por su paciencia, por sus preguntas, por su participación, por su escucha y por la difusión que ha tenido el evento. Así que muchísimas gracias a todas las instituciones también. Agradezco a los locales también, a nosotros, a toda la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, al Departamento de Humanidades, a la Escuela de Arqueología y al Grupo de Investigación de Poblamiento Inicial de las Américas que estamos lanzando nosotros también. Así que muchísimas gracias a todos los colegas y amigos que han llamado y han escrito a nosotros, a la organización, para darnos fuerzas, porque como ustedes sabrán, un tema tan controversial no es sencillo. Así que gracias por eso, gracias por el apoyo, indirecto o directo. Y la próxima conferencia es, me parece, El la 17 de junio. el 17 de junio, la de José Iriarte, el doctor José Iriarte. Así que nos vemos en esa oportunidad. Muchísimas gracias. Y gracias Brunella, gracias John, gracias Dani y gracias a todos. Un abrazo. Buenas tardes.